¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Saludos para toda la familia boliviana. Buen viernes, pero sobre todo buen fin de semana. Agradecidos a todos por la sintonía. ¿De qué se habló en esta jornada? Sí, del Dakar. En minutos nada más, el ministro de Cultura estará para darnos todos los detalles de lo que será el paso del Dakar en enero del próximo año 2016. Muy cerquita al lago Titicaca, se dice. La Paz será beneficiada en esta oportunidad y los camiones estarán rugiendo más que nunca. Un Dakar completísimo en cuanto a la competencia se refiere. De esto estaremos hablando en los siguientes minutos, queridos amigos. Dakar. Otra edición de integración del pueblo boliviano con Dakar. Ahora no solamente por Potosí ni por Oruro, sino también por La Paz. La caravana del Dakar representa más de 450 vehículos en carrera y más de 450 vehículos de asistencia y de logística que siguen la competencia por rutas paralelas. Y todo este grupo representa más de 3.000 personas y 54 nacionalidades diferentes. Tendremos aquí 3 días de competencia para todas las categorías, desde los bordes del lago Titicaca hasta el famoso Salar de Uyuni, con campamentos en Uruguay. El Salar de Uyuni se ha vuelto la pesadilla para muchos competidores que han hecho saber su punto de vista. Las inclemencias del tiempo, esos cambios del calor al frío, la humedad hasta los huesos y sobre todo la muerte de un competidor en el Dakar 2015 han llevado a hacer algunos cambios para este Dakar 2016. Hablaremos de ello en cuestión de minutos. Los competidores de lo que será el Dakar del próximo año. Vengo haciendo la misma preparación de los últimos años, que involucra ciclismo, natación, trote, gimnasio. Son experiencias maravillosas poder correr por donde sea en nuestro país, ¿no? Pero le da un toque especial si son lugares de los más lindos que tenemos, lugares turísticos para mostrar al mundo, ¿no? Me estoy preparando para estar entre los 30 mejores. Ese es el objetivo que me he trazado y bueno, pisando los pies sobre la tierra, ¿no? Para no poder comprometerme a algo que no se va a poder. Sin embargo, llegar entre los 30 es exigente. Dakar no son 15 días como parecen, son muchos meses de preparación, de volver a participar cuando no lo tenía planificado, ¿no? De todas maneras, estamos evaluando esto y en corto tiempo más lo vamos a decidir. Bueno, ya se siente raro cuando le van a decir que no va a haber Dakar, por ejemplo, aunque algunas voces surgieron en ese sentido el año pasado. Que el Dakar se llevará la competencia al otro lado del mundo. ¿Será que otra vez el Dakar en Bolivia? Decían. Algo machicado, ministro de Cultura, nos acompaña en esta primera parte del Todo Pulmón en Viernes. Ministro, buenas noches, bienvenido. Hola John, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal esas voces que decían que no iba a haber, que posiblemente no? Siempre hay esas voces, en realidad. Bueno, es parte de la dinámica de toda noticia, ¿no? A veces se especula por un lado, por otro. Y bueno, lo cierto es que el Dakar se repite en Bolivia, se repite en Latinoamérica, en Sudamérica en concreto, y bueno, hay que estar felices y trabajar para que sea nuevamente exitoso. Es el evento más difícil y más importante del mundo. El año pasado participaron 664 corredores y solo el 53% llegaron a la meta. Sí, es difícil, complicado, muy complicado. No solamente las rutas y las características geográficas son complicadas, ¿no? Sino también el clima, las condiciones de los vehículos, hacen que sea una competencia complicada, pero a su vez muy interesante y muy demandada, digamos, en el mundo del automóvil. Ministro Machicado, para repetirla cada año significa que la cosa va bien. Ya nos quedamos sorprendidos con usted mismo, hacía un pequeño balance cuando pasaba el Dakar 2014-15 en alguna oportunidad. ¿Ya se sabe a ciencia cierta cuánto hemos ganado objetivamente hablando, más allá de la promoción y de las vistas? ¿Se ha recuperado lo invertido en el Dakar pasado? Bueno, sí, teníamos que hacer una conferencia previa a este lanzamiento para un poco anunciar todo el movimiento económico, pero bueno, todo fue un poquito más acelerado. El Dakar 2015 generó 98 millones de dólares de movimiento económico, es decir, prácticamente 30 millones adicionales a los que se generaron en la versión 2014. Me repite. 98 millones de dólares. Hoy presentaron en la conferencia el monto de 100, fue un poco más redondeado. Pero de estos 98 millones de dólares, los montos más o menos se distribuyen fundamentalmente en 4 grandes rubros. Lo que es hospedaje, hotelería,
acomodo en general, más allá de hotelería en particular, el tema de transporte, el tema de comida o alimentación y el tema de comercio. Sin lugar a dudas, creo que el Dakar, en la versión pasada, ha incentivado muchísimo el comercio, informal y formal definitivamente, pero ha habido muchísimo comercio que se desarrolla, sobre todo en las zonas por donde pasó la competencia. Y esto está generando un movimiento muy interesante en las zonas, en los lugares locales. Pongo un paralelismo un poquito de lo que sucedió del 2014 al 2015 en el caso de Uyuni en particular en términos de infraestructura. Uno piensa que a veces se mueve mucho la economía, pero se gasta todo y se invierte poco. Sin embargo, hemos podido evidenciar en el caso particular de Uyuni, hemos duplicado la capacidad hotelera de un año a otro. Eso es inversión del particular, y esa inversión se da porque de alguna manera u otra en el año anterior han tenido un rédito adicional. Hemos mejorado en flujos turísticos. Uyuni ahora no tiene un solo mes que le falte ocupación, que esté vacío los hoteles, que los restaurantes no estén con demanda. Entonces ha habido un efecto que no es solamente de corto plazo como este movimiento económico que cuantificábamos hace un momento, sino que es en realidad un trabajo que va generando y sembrando frutos y que se van cosechando a medida que pasa el tiempo. 98 millones invertidos. ¿Cuánto habremos ganado? No, ganados. Ganados 98 millones. El movimiento económico generado por el Dakar ha sido de 98 millones. ¿Invertimos? 3 millones en... Es un negocio, es realmente un negocio muy interesante. Es un negocio redondo el Dakar. Es sumamente interesante. Son 3 millones lo que se ha invertido en la franquicia per se del Dakar. Y además de esto, evidentemente, se han hecho inversiones ya en bienes, ¿no? O sea, en términos de infraestructura pública, alumbrado, etcétera. ¿Cuántos Pero millones? todo suma, lo que sucedió en el 2015 ha sumado 9 millones. En el 2014 han sido 12.5 millones de dólares. En ambos casos ha tenido una rentabilización de la inversión altísima. Y bueno, yo siempre pongo tres ejemplos o tres razones del por qué es bueno el Dakar. Uno, el movimiento económico, que sin lugar a dudas genera mucho en las locaciones. Lo segundo es la imagen del país, o sea, la exportación del país, de nuestros paisajes, nuestras culturas. Y un tercer punto que no deja de ser importante y que creo que es probablemente un eje central de lo que debemos hacer en construcción, es la generación de una identidad. O sea, el boliviano de pronto se reúne ante un evento deportivo de una manera muy integral, muy conjunta. Tenemos cambas, collas, venianos, chapacos, y eso le da una característica de fiesta y de interculturalidad a lo que es el Dakar, fuera de lo habitual. Entonces, es una linda inversión, es una buena inversión, y bueno, ahora se presenta un nuevo reto para el próximo año. Música de Dakar, maestro, por favor. Vamos a ver un poquito aquí el plano que tenemos. Esta es la ruta, ministro, que fue el año pasado, es esa. ¿Esta es la del año pasado? Sí, en realidad sí. Esta es la del año pasado. Bueno, ¿qué cambios van a haber a esta ruta? Bueno, bastantes. Ver, bastantes. En todo caso, ya no participa Chile. En este tenemos a Chile. Se incluye a Perú, que está al norte. Bueno, el paso por donde ingresarían a territorio nacional es el lago Titicaca, probablemente a la frontera de Desaguadero. De ahí descenderían por comunidades aledañas. Podemos hablar de algunos municipios importantes como Tiwanaku, Huaki, Taraco, que están por la zona. Se trasladarían hacia la zona de Viacha. De Viacha probablemente ya encararían carretera hacia Oruro, dependiendo un poquito el perfil final del mapa, de la competencia que se vaya a desarrollar. Y en Oruro lo que tendríamos es algo muy similar a lo que hemos vivido el año pasado. Esta conexión que baja pasando por pueblos o cerca a pueblos y comunidades como Orinoca, como Salinas de García y Mendoza, para llegar luego a Uyuni. Antes, y perdón por adelantarme, antes tendríamos una noche de pernocte en Oruro, muy cercanos a la ciudad de Oruro probablemente, lo que sería el primer vivac, como lo llaman habitualmente. Al día siguiente, como te decía, partiríamos de Oruro con una ruta muy similar a la que se ha dado este año, en el 2015, descendiendo hasta el Salar de Uyuni, hasta la población de Uyuni, donde se tendría la segunda noche de pernocte de la competencia, y después de Uyuni pasaríamos a frontera con Argentina, que será con ya casi 100% de certeza la frontera de Villas. ¿Los camiones también pasarán? Pasan también los camiones. Todavía no está definido qué etapas los camiones las compiten y qué etapas las hacen en enlace. Hay una diferencia ahí en términos competitivos, en términos de competencia más bien, que básicamente es la velocidad con la que circulan y si están siendo cronometrados o no. Si es una etapa de enlace, no se cronometra; si es una etapa de competencia, sí se cronometra.
y esto dependerá mucho de la identificación también de las características del área. Nosotros en general en los 2 anteriores Dakar, si no va a ser la excepción ahora, hacemos una revisión con la organización para ver las condiciones de terreno por preceptos patrimoniales y medioambientales en el área. Tenemos que precautelar que no se dañe patrimonio, que se respete el tema medioambiental en las zonas, y esto hace que tengamos ciertas condicionantes de recorrido. En las 2 versiones anteriores, de hecho, hemos tenido que modificar algunos criterios de la ruta y algunas especificaciones de la ruta porque pasaban o por sitios Ramsar en la propuesta inicial o pasaban cerca de un patrimonio material de nuestro país o bueno, de nuestra historia del país. Entonces ese trabajo se va a ir afinando. Nosotros estimamos, esta mañana yo decía, la primera quincena de mayo, después de una reunión con la gente de la ASO, es más probable que sea la segunda quincena de mayo, pero bueno, ya estaremos yendo afinando en detalle, ¿no? El salar se ha convertido en terror para algunos, ¿no? Después ha sido una experiencia de la muerte muy de difícil. Michael Hernick, creo que hay pilotos que han dicho un momento, háganle algunos cambios, ¿no? No, ha sido una experiencia difícil. No murió nadie en nuestro Dakar, eso te lo puedo asegurar. No falleció nadie en el Dakar, tal vez una información que ha salido y no tiene que ver con la competencia en sí misma. Pero sí ha sido dura la etapa que se dio en el Dakar en la versión pasada. Porque bueno, se tenía mucho frío, mucha lluvia, las condiciones con las cuales habían llegado los pilotos el día anterior no habían sido las mejores y generó pues ciertas dificultades para la largada del día. Este murió de calor, ¿no? ¿Perdón? Hernick murió ya de calor. Sí, pero puede ser. Bueno, claro, tú me dices en Argentina, en Rosario, sí. Exactamente. Sí. Pero para el salar, ¿se acuerda usted lo que decían los pilotos? Los motores no querían largar, no querían decían, se quedaba muy duro difícil, el panorama. ha sido muy difícil. ¿Alguien se perdió por el salar en algún momento? Muchos se perdieron, de hecho, eso sí tuvimos bastantes abandonos en nuestro salar, de hecho 14 abandonos, si no estoy mal en el número en enero de este año. Ha sido una competencia muy difícil, los motores se complicaban, esa fusión entre el agua y la sal es muy compleja. Los mismos vehículos turísticos y los vehículos de transporte público que recorren esa área tienen ciertas protecciones y cosas para poder circular. Pero bueno, de todas formas, por ahora no está definido si vuelve a pasar o no por el Salar de Uyuni. Si llega a Uyuni y la competencia, eso es un hecho, y habrá que ver las condiciones primero meteorológicas, si tenemos lluvia, no tenemos lluvia, tenemos agua, no tenemos agua, para poder decir o estimar el paso del Dakar. Para enero la competencia. Enero sí, ya están confirmadas las fechas, es el 7 de enero, el primer día en Bolivia, 8 y 9 de enero. ¿Tiempo de lluvias? Tiempo de lluvias, habitualmente de lluvias. Un caso curioso que sucedió en la experiencia de este año es que, bueno, la lluvia llegó el día 2 del Dakar. Previo al día 2 del Dakar no habíamos tenido lluvias, había un periodo de sequía bastante alarmante en todo el sudeste potosino, incluida la zona de Uyuni. Y es por eso que los coches, pasaron la competencia por el salar sin mayores problemas. Claro, al día siguiente, ya en la tarde de ese día, sí se complejizó un poco el asunto y empezó la lluvia y bueno, el salar se llenó de agua. 3 millones hasta 9 de inversión este año. ¿Cuánto se prevé invertir en este nuevo Dakar? Todavía no tenemos una estimación fuera de estos 3 millones que tienen que ver con la franquicia. En general las inversiones las basamos en el territorio por donde pasa la competencia. Si bien tenemos un mapeo muy genérico del posible recorrido de la ruta, tenemos que ir viendo y cuantificando y conociendo en detalle los municipios que se van a dar y van a ser parte de la competencia. Como te decía, yo creo que hasta finales de mayo, y esto en función de la conversación con la organización, tendremos ya mucha más claridad de los municipios por donde va a pasar la competencia y las necesidades probables que se puedan tener en los municipios para dar una cifra más o menos estimada y correcta. Agosto sería el mes en que darán a conocer la ruta final, tengo entendido. Sí, bueno, pero nosotros en la interna, y eso un poco lo comentaba con algunos colegas de los medios, nosotros en la interna ya conocemos con cierta antelación, por un respeto a la misma competencia, esa información que es cuidada con mucha reserva, pero ya nos permite a nosotros ir diagramando y haciendo las acciones necesarias tanto en infraestructura, promoción, coordinación y logística con las comunidades, municipios, para llegar a agosto, cuando ya se hace un lanzamiento mucho más público, con todo el esquema más o menos armado. Nuestras estrellas, hay caras nuevas, ¿no? Hay caras nuevas, eso es algo muy lindo, muy bueno. Tenemos hasta una representante femenina que creo que es lo más llamativo de esto, porque son muy pocas las mujeres que participan en el Dakar y qué orgullo que una de estas que van a estar en la versión 2016 sea nuestra. ¿Qué dicen Osiglia? ¿Ah? Bueno, Osiglia está todavía ahí debatiendo si vuelve o no vuelve. Creo que él tiene toda la intención, ha sido una persona que disfrutó muchísimo de la última versión, pero bueno, habrá que esperar su decisión final.
¿El Chavo está seguro? El Chavo está seguro, bueno, se está preparando para tal efecto y ya ha confirmado su asistencia, está recontra confirmado. Hay varios que han confirmado, Marco Ulacia, Fabricio Fuentes, entre otros, bueno, los Martínez, que bueno, dentro de ellos está esta mujer que va a participar en representación nuestra. Y hay caras nuevas, y yo no he podido hoy día conocerlos a todos un poco por el afán del lanzamiento, pero seguramente en los próximos días vamos a estar diagramando lo que va a ser la versión 2016. Listo, Marco Machicado, así de escueto, estos detalles son importantes, se entiende, por el primer día. Después vendrán más y más invitaciones también al Todo Pulmón. Muchas gracias por participar. Encantado, John, un saludo a todos.